¿Crees estar preparado para enfrentar el miedo más profundo? Bienvenidos a Terror Abismal, donde el susurro de lo desconocido cobra vida. Hoy te traemos 4 historias que te helarán la sangre. Sombras en el silencio. Daniel y Laura descubren un farol maldito que desata voces en la noche y secretos enterrados en un viejo apartamento. El eco de los susurros. Alejandro y Sofía despiertan a un espíritu vengativo tras hallar un diario prohibido en una casona abandonada. El latido en la oscuridad. Valeria recibe un colgante que atrapa almas y desata un pulso espectral imposible de ignorar. La voz tras la puerta. Elena y Diego luchan contra una presencia que llama desde el baño de una cabaña en medio del bosque. Campana, suscríbete, activa la campana y acompáñanos en este viaje al abismo del terror. Atrévete a mirar lo que acecha en la penumbra, si te atreves. Sombras en el silencio. Me llamo Daniel Reyes, y lo que voy a contarles es la experiencia más aterradora que viví junto a mi expareja, Laura. Todo comenzó cuando decidimos mudarnos juntos a un apartamento antiguo en el centro de la ciudad, un lugar con paredes desconchadas y techos altos que parecían querer susurrar secretos al oído. El primer mes fue casi idílico. Salíamos a cenar, disfrutábamos de paseos nocturnos y conversábamos hasta el amanecer. Laura compró un farol de hierro forjado, con un cristal verde manchado que colocamos en la entrada. Aquel objeto le daba un aire romántico al recibidor, aunque yo notaba que, a veces, su reflejo en la pared dibujaba sombras extrañas. Al principio atribuí mis sensaciones a la imaginación. Una noche, desperté sobresaltado por un crujido proveniente del pasillo. Me levanté despacio y, al asomarme, vi a Laura de pie junto al farol, con la mirada fija en un punto detrás de mí. Daniel, estoy segura de que alguien nos está observando, dijo con voz temblorosa. Mi corazón latía con fuerza, pero supe disimular. Seguro es el viento, murmuré, aunque dentro de mí algo se heló. Los días siguientes, Laura comenzó a comportarse raro, hablaba con una voz pausada y baja, como si respondiera a alguien que yo no veía. Las luces del farol parpadeaban incluso con la electricidad encendida y en el rincón de la sala apareció una figura borrosa, apenas perceptible, que se desvanecía al encender la lámpara. Yo sentía un nudo en la garganta cada vez que pasaba frente a ese ángulo. Una tarde, mientras limpiábamos el cuarto, Laura encontró una carta antigua escondida tras una tabla suelta del piso. El papel amarillento tenía un texto manuscrito: no te detengas cuando las sombras hablen. Ellas saben quién eres. Sentí escalofríos recorrerme la espalda. Laura y yo nos miramos, confundidos y asustados. Aquella misiva no tenía fecha ni firma, pero el trazo era firme, sin temblores. Aquella misma noche, hacia las 3 de la madrugada, escuché risas ahogadas en el baño. Me golpeé el tobillo al correr, la puerta estaba cerrada. Golpeé con violencia y Laura abrió, pálida, con los ojos muy abiertos. No estaba riendo, alguien más lo estaba haciendo, susurró, señalando el piso donde se marcaba una huella húmeda, apenas una zapatilla femenina, que se alejaba hacia el pasillo y desaparecía ante la oscuridad. El miedo se volvió rutina. Cada día encontraba objetos movidos del lugar, la taza de café en la mesa del dormitorio, los libros apilados junto a la puerta, o aquella vieja fotografía de nosotros dos, rota por la mitad. Laura me acusaba de gastar bromas de mal gusto, yo pensaba que estaba alucinando. Hasta que, una tarde, la escuché hablar sola en el pasillo, con un tono suave y burlón. ¿Por qué no me escuchas, Daniel? Yo solo quiero jugar. Decidí grabar audio con mi teléfono. Puse el micrófono en la sala y salí a cenar. Al regresar, reproduje la grabación, suaves pasos en el suelo de madera, un susurro masculino que decía, no lo dejes ir, y la risa cristalina de Laura, aunque ella no estaba allí. Mi sangre se heló. Supe que no había explicación racional. Esa noche le conté todo a Laura. Ella rompió en llanto y, entre sollozos, admitió que desde niña oyó voces en su antigua casa de campo. Pensé que había superado todo, que llegué aquí para comenzar de nuevo, dijo. Decidimos marcharnos.
Guardamos lo esencial y dejamos atrás el farol y la carta vieja. Al cerrar la puerta, escuchamos un último susurro: vuelvan pronto. La miré a los ojos, el terror en su rostro era tan real como el mío. Subimos al auto y salimos sin mirar atrás. Durante el viaje, por el espejo retrovisor, vi una sombra atenta, inmóvil, tras la ventana del apartamento. Sentí como mi piel se erizaba. Llegamos a la casa de mis padres y, por semanas, creí que el horror había quedado atrás. Hasta que una mañana Laura me llamó llorando. Encontró, bajo su almohada, un pedazo de cristal verde del farol y un trozo de aquella carta. ¿Cómo llegó hasta mí?, preguntó, temblando. En ese instante comprendí que las sombras la habían seguido. Decidimos enfrentar el enigma. Buscamos a un experto en fenómenos paranormales que nos explicó que el farol, forjado con metal mal curado, había actuado como un ancla, retenía energías de su dueño original. Un artesano obsesionado con la inmortalidad del alma. La carta era un conjuro inacabado, que quedó sellado cuando el artesano murió en ese mismo piso. El ritual de liberación fue sencillo: reunimos alfar floreado, agua bendita y palabras de despedida. Colocamos los restos de carbón del farol en una caja de madera, recitamos la plegaria y, al final, Laura rompió el residuo con fiereza. Un viento helado recorrió la habitación, luego todo quedó en silencio. Poco a poco, las voces se desvanecieron, los objetos volvieron a permanecer en su lugar y Laura recuperó la tranquilidad. Entendimos que algunas huellas no deben seguirse, pero que enfrentarlas con valor y conocimiento puede liberarnos. Hoy, ella y yo somos solo amigos, compartimos la cicatriz de esa experiencia. Nunca más supe del artesano ni su espíritu regresó. En ocasiones, al oscurecer, miro el cristal verde descansando en un armario sellado, un recordatorio de nuestra historia. Aprendí que el miedo acecha en los rincones del pasado y que, a veces, el amor y la razón son las únicas armas contra lo inexplicable. Con esto, cierro el relato y dejo resuelto el misterio de las sombras que nos susurraban. El eco de los susurros. Me llamo Alejandro Durán, y nunca pensé que un amor roto me llevaría al borde de lo sobrenatural. Todo comenzó cuando Sofía, mi expareja, me invitó a su nueva casa de campo para celebrar nuestra reconciliación. Era una antigua casona de 2 plantas, con paredes de piedra cubiertas de hiedra y ventanales angostos que dejaban pasar luces mortecinas al atardecer. La primera noche, Sofía me recibió con una vela de cera negra en un portavelas de bronce, su llama danzaba con un resplandor amarillento. Al entrar, noté un viejo espejo ovalado con el marco tallado en formas de hojas secas. Lo encontré en el ático, dijo ella, con una sonrisa que me resultó extrañamente inquietante. Nos sentamos en el salón, junto a un reloj de péndulo que marcaba los segundos con un golpeteo profundo. Sofía puso un pequeño tocadiscos sobre una mesa de caoba, de él salió una melodía infantil, un ligero tintineo que se repetía en bucle. Es mi caja de música favorita, explicó mientras sus ojos se perdían tras mi espalda. Sentí un escalofrío, el aire se volvió denso, y creí distinguir, entre cada nota, un susurro apenas perceptible. A la medianoche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luna. Vi a Sofía de pie junto al espejo, sus manos rozando el cristal. Alejandro, ¿estás despierto?, murmuró sin mirarme. Su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Hay algo que necesito mostrarte. Me levanté con el corazón en un puño y la seguí hasta el vestíbulo. Abrió un cajón oculto en la base de un perchero antiguo y sacó un diario forrado en cuero agrietado. Es de la propietaria anterior, me dijo mientras pasaba las páginas amarillentas. En él había dibujos de rostros humanos distorsionados y palabras escritas con tinta roja. Ella regresa en el eco de los susurros. Mis dedos temblaron al tocar aquella página. De pronto, el tocadiscos del salón comenzó a sonar desde abajo. Aquella melodía infantil, lenta y tétrica, se mezclaba con un crujido de madera. Sofía y yo bajamos las escaleras, paso a paso,
procurando no hacer ruido. En el salón, la caja de música giraba sola y las sombras proyectadas por el péndulo del reloj parecían alargarse, acercándose a nosotros. ¿Ves eso?, susurró Sofía, aferrándose a mi brazo. Una figura se reflejaba en el espejo, una mujer de mirada vacía, con un vestido blanco manchado de polvo. Di un paso adelante y la figura se disolvió en un parpadeo. Mi pecho se apretó con fuerza. Dejamos la casa en silencio y esa misma noche dormí en el sillón del salón con la luz encendida. A la mañana siguiente, Sofía lucía pálida y sus ojos hundidos. Desde que llegó el diario, siento que alguien me sigue, confesó mientras tomábamos café frente a la chimenea. Yo traté de tranquilizarla, pero mi voz sonaba hueca en mis propios oídos. Buscamos en internet referencias de la antigua dueña, una tal Mariana Álvarez, desaparecida en 1923 sin dejar rastro. El segundo día, noté que las puertas y ventanas aparecían entreabiertas, aunque las cerráramos con llave. En la cocina, los platos se habían apilado solos. En la biblioteca, un libro de poesía se hallaba abierto en un poema que hablaba de almas en pena que buscan compañía más allá de la muerte. Cada renglón parecía escrito para describir lo que vivíamos. Por la tarde, mientras limpiaba el salón, me acerqué al espejo para quitarle el polvo. Fue entonces cuando, detrás de mi reflejo, vi el rostro desdibujado de aquella mujer, un rostro cadavérico, con mejillas hundidas y labios resecos. Alcé la mano para tocar el vidrio, y al rozarlo, un escalofrío recorrió mi brazo como corriente eléctrica. El silencio se rompió con un golpe seco, algo cayó al suelo. Sofía acudió corriendo. Era la caja de música, rota, con la manivela doblada. De su interior asomaba una nota escrita con la misma tinta roja: «Devuélveme lo robado». Ella temblaba y apenas podía hablar. «Esto no es fantasía, Alejandro. Mariana quiere recuperar lo que yo saqué, su diario». Decidimos devolver el cuaderno al ático. Subimos por la escalera de caracol, cuyos peldaños chirriaban con cada paso. El ambiente olía a polvo y humedad. En el rincón oscuro del ático había un baúl cerrado con candado. Dentro, entre trastos viejos, reposaba el diario. Lo colocamos cuidadosamente sobre una tabla y Sofía empezó a recitar palabras improvisadas, pidiendo perdón y devolviendo el diario en nombre de Mariana Álvarez. Un viento helado atravesó la estancia y las velas de Sofía se extinguieron de golpe. Solo quedó un suave resplandor lunar. En el silencio, escuchamos un suspiro, como un susurro de alivio. Bajamos corriendo las escaleras, sin detenernos, convencidos de que aquella presencia se había calmado. Esa noche dormí sin sobresaltos, con el diario sellado en el baúl. Al amanecer, la casona lucía tranquila, el péndulo del reloj marcaba el tiempo sin crujidos y el tocadiscos permanecía en silencio. Sofía y yo regresamos a la ciudad, dejando atrás el portavelas de bronce y el espejo antiguo. Pasaron semanas sin novedad, pero una tarde recibí un mensaje de Sofía. Encontró, dentro de su mochila, una hoja en blanco con renglones en tinta roja: «Gracias por devolverme». Mi corazón se detuvo. Llamé a Sofía: «¿Estás bien?». Me respondió con voz calmada, pero un leve temblor en sus palabras traicionó su nerviosismo. Decidimos abandonar para siempre cualquier recuerdo de aquella casa. Incineramos la hoja y prometimos no hablar más del asunto. Con el paso del tiempo, nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Sofía volvió a su ciudad natal y yo retomé mi rutina en un apartamento moderno y luminoso. Hoy sé que algunos recuerdos no pueden comprarse ni venderse. El eco de los susurros sigue resonando en mi memoria, recordándome que hay presencias que guardan rencor y que solo el respeto al pasado nos libera del miedo. Con esto, cierro mi relato y sello para siempre el misterio de Mariana Álvarez, cuya alma encontró reposo, finalmente, al recuperar lo que le pertenecía. El latido en la oscuridad. Me llamo Valeria López, y jamás imaginé que mi relación con Martín terminaría despertando fuerzas que no corresponden a este mundo. Todo comenzó cuando, tras nuestra ruptura,
él insistió en regalarme un colgante antiguo que había encontrado en el desván de su abuela. Era una pequeña caja de plata con grabados desgastados y un medallón en forma de ojo, cerrado por un diminuto candado. Para que nunca olvide lo que fuimos, me dijo con voz suave, pero sus ojos tenían un brillo extraño. Guardé el colgante en una cajita junto a mi tocador y traté de olvidar a Martín. Vivía sola en un departamento de paredes blancas, con muebles de estilo minimalista y grandes ventanales que daban al patio interior. Aquella primera noche en que lo coloqué sobre la madera pulida, noté un susurro apenas audible, como un latido lento y profundo. Pensé que mi imaginación me jugaba trucos. Al día siguiente, mientras me duchaba, el agua caliente arrastró con fuerza un pequeño papel que había dentro de la caja, una lista de nombres escritos en tinta negra. Reconocí el suyo, Martín, y otros que no conocía. Bajo el primer nombre, una fecha, 3 de noviembre de 1978. Una sensación de escalofrío me recorrió. No logré leer más, porque el vapor empañó el cristal. Tiré la caja al fondo del armario y fui al trabajo tratando de olvidar. Esa tarde, al regresar, encontré las luces del pasillo encendidas. Mi departamento estaba en penumbra, pero desde la puerta vi la silueta del colgante colgando de la perilla. Extrañada, lo tomé y vi que el candado estaba abierto. No lo había tocado. El medallón se abrió solo, revelando un espejo diminuto. Mi reflejo lucía pálido, con ojeras profundas. Abrí los ojos, yo no estaba tan demacrada. Esa noche, el eco de un latido me despertó a las 3 en punto. Busqué el reloj, pero el segundero no se movía. Desde la mesita llegó un sonido metálico, el colgante golpeaba la madera. Me incorporé y vi, con horror, que el espejo mostraba algo tras mi espalda, una figura encorvada, envuelta en sombras, que susurraba mi nombre. Sentí el corazón estallar en mi pecho. Grité, pero la voz se ahogó en mi garganta. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que colocaba el colgante en su cajita, al cabo de unas horas volvía flotando sobre mi almohada. El espejo interior reflejaba diferentes escenas, la penumbra de una iglesia abandonada, un niño llorando en un orfanato, la mano de un sacerdote marcando un ritual con carbón. Me despertaba sudando, sin aliento, con la impresión de haber corrido kilómetros. Desesperada, busqué a Juan, un amigo que estudia historia de las religiones. Le llevé el colgante y él examinó los grabados, símbolos de protección y de atadura de almas. Este objeto no es un simple amuleto, dijo con voz grave. Fue creado para retener algo o a alguien. Me recomendó que no lo lanzara al agua ni lo quemara, pues el objeto podría liberar una fuerza aún más oscura. Una noche, decidí enfrentar el miedo. Coloqué la cajita en el centro de la sala y, junto a ella, una vela blanca, agua bendita y sal gruesa. Me senté en círculo, con el colgante entre las manos, y pronuncié en voz alta un antiguo conjuro que Juan me había transcrito. El aire se cargó de un olor a azufre y ceniza. Sentí una presión en el pecho como si 1000 dedos me oprimieran el corazón. De pronto, el espejo brilló con luz blanca y el latido se transformó en un redoble de tambores. Una ráfaga de viento apagó la vela. Cuando recuperé la vista, vi a Martín apoyado en la puerta, demacrado, con los ojos huecos. «Valeria, te necesito», dijo con la voz temblorosa. Abrí el candado para liberar algo, pero ya no puedo detenerlo. Mi piel se erizó, comprendí que no hablaba del espíritu, sino de mí. El colgante flotó hasta su pecho y se cerró con un clic. El espejo reflejó nuestras siluetas, unidas por un halo de luz. Martín cayó de rodillas, exhausto, yo sentí el pulso vibrar en mi garganta. Un suspiro profundo recorrió la habitación y luego un silencio absoluto. El latido cesó. Abrí el colgante, la lista de nombres había desaparecido y en su lugar solo quedaba mi reflejo. Al día siguiente, Martín ingresó en un centro de salud mental y yo quemé la cajita en un ritual de fuego y sal. Conservé el espejo como recuerdo, un testigo silencioso de la noche en que enfrenté la oscuridad.
Con el tiempo, la sombra se desvaneció de mi mente y mis sueños recuperaron la calma. Aunque nunca más volví a ser la misma, aprendí que el amor roto puede abrir puertas que es mejor mantener cerradas. Hoy, cada vez que veo mi reflejo en un cristal, siento un leve cosquilleo en el pecho y un susurro lejano que me recuerda aquel latido. Pero ya no siento miedo, porque sé que enfrenté lo peor y sobreviví. Con esto, cierro la historia y dejo en paz el eco de las almas atadas. La voz tras la puerta. Me llamo Elena Vargas, y esta es la historia más perturbadora que viví junto a mi expareja, Diego. Todo empezó cuando, tras meses de discusiones y reproches, decidimos pasar juntos un fin de semana en la vieja cabaña familiar de mi abuelo, en medio del bosque. Quise creer que el aire limpio y la distancia de la ciudad podrían recomponer nuestro vínculo. La cabaña era de madera rústica, con vigas expuestas, ventanas pequeñas y un porche tambaleante. En la sala, una chimenea de piedra prometía calidez, y sobre la repisa descansaba un viejo reloj de péndulo cuyo tic-tac resonaba como un latido constante. El primer atardecer fue casi idílico. Instalamos un mullido sofá frente al fuego y preparamos chocolate caliente. Diego sostenía en sus manos una figura de cerámica que pertenecía a mi familia desde hacía generaciones, un búho de ojos grandes y vidriosos. Lo encontré en el sótano, dijo con una sonrisa forzada. Puso el búho sobre la mesa y sus ojos brillaron con la luz de la llama, como si me observaran. Lo tomé en mis manos, el frío de la cerámica contrastaba con el calor de mis dedos, y sentí un hormigueo en el antebrazo. Esa primera noche, me costó conciliar el sueño. Cada crujido de la cabaña parecía un susurro de madera que se estiraba bajo el peso del tiempo. Alrededor de las 2 de la madrugada, desperté sobresaltada por un suave golpeteo, provenía de la puerta principal. Me incorporé lentamente y, apenas iluminada por la luna que se filtraba entre las cortinas, observé a Diego levantarse y caminar hacia la puerta. ¿Quién será a esta hora?, pregunté, con la voz ronca. Él no respondió, sus manos temblaban mientras tomaba el picaporte. Cuando abrió, no había nadie. Solo el aire frío del bosque y el eco de sus propios pasos alejándose. Alcancé a ver sobre el umbral una hoja de papel arrugada. Diego la recogió sin mirarla. Volvió al dormitorio en silencio, pero su rostro pálido me heló la sangre. Nada importante, murmuró sin mirarme, y se metió bajo las mantas. El pulsar de mi corazón retumbaba en mis oídos. A la mañana siguiente, enlentecidos por el cansancio, desayunamos mirando por la ventana los troncos desnudos de los robles. Diego sacó la hoja y la desdobló. Era una nota escrita en tinta azul, con caligrafía pequeña y temblorosa: el búho ve lo que callas. Devuélvelo, o la noche no te dejará escapar. Sentí un escalofrío. Jamás conté a nadie sobre aquel búho más que a mi familia, y menos porque lo había guardado. Diego cerró la nota con brusquedad y la estrujó, pero en sus manos el papel no se desgarró. Tembló y dejó el manojo en la mesa. Decidí ignorar la advertencia y salimos a dar un paseo por el bosque. Cada tronco, cada raíz, se retorcía ante nuestros ojos como manos ansiosas. Diego caminaba ensimismado, con la mirada perdida. En un claro, encontramos una pequeña caseta de madera cubierta de musgo, con la puerta entornada. ¿Te imaginas vivir aquí?, bromeé para aliviar la tensión. Entramos con linternas. Dentro había un altar improvisado con fotografías antiguas de desconocidos, velas derretidas y, en el centro, un espejo ovalado sin marco. Mi reflejo se rompía en la superficie agrietada. Esa noche, de vuelta en la cabaña, la atmósfera se volvió opresiva. Cada sombra parecía moverse al margen de mi visión. Dejé el búho en un estante, pero su mirada seguía mis pasos. El reloj de péndulo marcaba la medianoche. Fue entonces cuando escuché la voz, un susurro femenino, casi imperceptible, que llamaba mi nombre desde detrás de la puerta del baño. Me levanté y toqué la manilla, helada. Elena, ven, decía la voz, tan triste que se me estrujó el pecho. Abrí la puerta despacio. En el suelo,
Los azulejos brillaban con gotas de agua, aunque el baño estaba seco. La linterna resplandecía en el espejo, y en él, tras mi reflejo, vi una figura oscura, un rostro sin rasgos, con ojos hundidos en cuencas negras. Retrocedí con un grito ahogado. La figura se desvaneció, y el espejo se agrietó en cruz. El corazón me latía a 1000 por hora. Salí corriendo hacia el dormitorio, donde Diego yacía inmóvil. «Diego», grité. Él abría y cerraba los ojos, como despertando de una pesadilla. Me contó que había visto, en sus sueños, a una mujer de largos cabellos negros que lo contemplaba con reproche y sostenía en sus manos el búho de cerámica. Me decía: «Has robado mi guardián», musitó él, con la voz rota. Su confusión se reflejaba en su mirada, y comprendí que aquellos sucesos eran reales y no fruto de la fatiga. Al amanecer, sin otra opción, tomé el búho y salí rumbo al claro donde hallamos la caseta. Diego me siguió en silencio. Al llegar, el espejo agrietado había desaparecido y, en su lugar, el altar se cubría de hojas secas. Coloqué la figura de cerámica en el centro y deposité la nota arrugada sobre ella. Recité en voz alta: «Devuelvo lo que fue tuyo. Libera mi noche y deja mi alma en paz». Un viento helado agitó las velas, que chisporrotearon antes de extinguirse. Sentí como un peso se levantaba de mi pecho. Regresamos a la cabaña en calma extraña. El tic-tac del reloj parecía acompasado con mi respiración. Esa tarde, recogimos nuestras cosas y dejamos la madera crujiente y las sombras detrás. Al alejarnos, por el retrovisor, vi un destello, el búho junto al altar, iluminado por un rayo de sol que se colaba entre los troncos. Su figura apareció tranquila, sin mirada inquisidora. Desde entonces, Diego y yo seguimos caminos distintos. Yo volví a la ciudad, cargando la cicatriz de esa experiencia. A veces, en noches de lluvia, percibo un murmullo en el viento y pienso en la mujer del bosque. Pero el búho y el espejo quedaron lejos, y las puertas ya no me llaman con voces ajenas. Con esto cierro el relato y dispongo el último susurro de la cabaña, el silencio que finalmente devolvió la paz.